Hay una conversación que muy pocas personas tienen consigo mismas. No es la conversación sobre qué trabajo conseguir, ni sobre qué coche comprar, ni siquiera sobre cómo pagar las deudas del mes. Es una conversación mucho más profunda, más silenciosa y en muchos sentidos más incómoda. Es la conversación entre quién eres hoy y quién serás dentro de 10, 20 o 30 años. Lo que he descubierto después de décadas trabajando con millones de personas en todo el mundo es que casi nadie tiene esa conversación. Casi nadie se sienta a pensar seriamente en lo que suyo futuro va a pensar de las decisiones que está tomando hoy. Cuando yo tenía 21 años no tenía dinero, no tenía educación formal, no tenía conexiones, había abandonado la escuela secundaria. Había trabajado en empleos manuales, había lavado platos, había trabajado en granjas, había hecho lo que fuera necesario para sobrevivir. Recuerdo un momento muy específico sentado en una habitación pequeña con una sola bombilla colgando del techo, mirando mis posesiones que cabían perfectamente en una mochila y pensando, ¿es esto todo lo que voy a tener? ¿Es esta la vida que voy a vivir? No había nadie que me dijera qué hacer. No había un mentor, no había un libro que me hubieran recomendado, solo había yo esa habitación y esa pregunta, lo que no sabía entonces. Pero entendí años después es que ese momento fue uno de los más importantes de mi vida. No porque tuviera una revelación mágica, no porque de repente apareciera una oportunidad extraordinaria, sino porque en ese momento tomé una decisión silenciosa. Decidí que iba a aprender todo lo que pudiera sobre por qué algunas personas tienen éxito y otras no. Decidí que iba a estudiar a los ricos, a los exitosos, a los disciplinados y decidí que iba a aplicar lo que aprendiera, sin importar cuánto tiempo tardara. Esa decisión, tomada en silencio en una habitación pequeña, fue el primer regalo que le hice a mi yo futuro. Y hoy, aquí contigo, quiero hablar de exactamente eso, de los regalos que puedes hacerle a tu futuro yo, de las decisiones que puedes tomar hoy en este momento que harán que dentro de años te mires al espejo y te digas a ti mismo gracias, gracias por haber hecho eso cuando podías haberlo ignorado. Gracias por haber sido disciplinado cuando era más fácil rendirse. Gracias por haber pensado en mí cuando yo todavía no existía, porque eso es exactamente lo que significa construir una vida extraordinaria. No es suerte, no es talento, no es haber nacido en el lugar correcto o en la familia correcta. Es una serie de decisiones tomadas conscientemente que se acumulan con el tiempo hasta crear algo que la mayoría de las personas solo puede mirar desde afuera y llamar suerte. Quiero empezar con algo que me sorprendió profundamente cuando comencé a estudiar la psicología del dinero. Existe un principio que los economistas llaman descuento temporal. Es la tendencia humana a valorar mucho más las recompensas inmediatas que las recompensas futuras. En términos simples, significa que nuestro cerebro está diseñado para preferir $100 hoy que $150 en un año. Aunque matemáticamente el segundo escenario sea mucho mejor, emocionalmente el primero se siente más real, más concreto, más satisfactorio. Esto explica prácticamente todos los errores financieros que cometen las personas. No es que sean irresponsables, no es que sean tontas, es que están siguiendo un instinto que fue diseñado para un mundo completamente diferente. Un mundo donde el futuro era incierto y el presente era lo único que importaba para sobrevivir. Pero vivimos en un mundo diferente. Vivimos en un mundo donde el futuro es predecible de muchas maneras, donde las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias matemáticamente calculables en el futuro. Sin embargo, seguimos operando con el software mental de nuestros ancestros. Entonces, lo primero que tienes que entender, lo primero que tienes que realmente internalizar es que tu cerebro va a trabajar en tu contra cuando se trate de tomar decisiones financieras a largo plazo. No porque seas débil, sino porque eres humano y el primer paso para superar esa tendencia es reconocerla, nombrarla, decirte a ti mismo, en este momento mi cerebro quiere la recompensa inmediata, pero yo voy a elegir diferente. He trabajado con ejecutivos de Fortune 500, he trabajado con emprendedores que empezaron desde cero y construyeron empresas multimillonarias. He trabajado con personas que llegaron a mi seminario sin dinero para el autobús y años después me enviaron cartas contándome que se habían retirado a los 45 años. En todos esos casos, sin excepción, el denominador común no fue la inteligencia, no fue el talento, fue la capacidad de retrasar la gratificación. La capacidad de decirle no al placer inmediato en favor de algo mucho más grande en el futuro. Walter Mischel hizo un experimento famoso con niños pequeños. Les ponía un malvavisco enfrente y les decía, si esperas 15 minutos sin comértelo, te daré 2. Algunos niños esperaban.
Otros no podían resistir. Lo que descubrió Michel al seguir a esos niños durante décadas fue asombroso. Los niños que habían esperado tenían, en promedio, mejores resultados académicos, mejores relaciones, mejores salarios, mejor salud. La capacidad de esperar, de retrasar la gratificación, era un predictor extraordinariamente poderoso del éxito en la vida. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no sabe sobre ese estudio. Michel también descubrió que la capacidad de esperar no era solo una cuestión de fuerza de voluntad, era una cuestión de estrategia. Los niños que esperaban no simplemente se sentaban mirando el malvavisco y resistiendo heroicamente la tentación. Lo que hacían era distraerse. Miraban hacia otro lado, cantaban una canción, pensaban en algo diferente. En otras palabras, modificaban su entorno y sus pensamientos para hacer que la espera fuera más manejable. Y eso es exactamente lo que los grandes constructores de riqueza hacen, no confían en su fuerza de voluntad. Crean sistemas, crean estructuras, automatizan sus decisiones financieras para que el cerebro primitivo no tenga la oportunidad de interferir. Hablaremos de eso en detalle más adelante. Pero primero, necesito que entiendas algo fundamental sobre la mentalidad. Existe una diferencia enorme entre las personas que construyen riqueza y las que no, y no es lo que crees. No es que los ricos sean más trabajadores. Conozco personas que trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana y siguen siendo pobres. No es que los ricos sean más inteligentes. Conozco personas brillantísimas que viven al límite de sus posibilidades mes a mes. La diferencia está en cómo piensan sobre el dinero, en las historias que se cuentan a sí mismas sobre lo que el dinero es, lo que significa y lo que es posible para ellas. Déjame darte un ejemplo concreto. Hace años, en uno de mis seminarios en Los Ángeles, había 2 personas sentadas a pocos metros de distancia. Las 2 tenían aproximadamente el mismo ingreso. Las 2 tenían familias. Las 2 habían llegado a ese evento buscando algo diferente en sus vidas. Pero cuando empecé a hacer preguntas sobre su relación con el dinero, quedó claro que vivían en universos mentales completamente distintos. La primera persona, llamémosla Carlos, cuando le pregunté qué pensaba, cuando veía a alguien muy rico, me dijo: pienso que probablemente hizo algo malo para conseguirlo, o que tuvo suerte, o que nació en la familia correcta. Y cuando le pregunté si creía que él podría ser rico algún día, hubo una pausa larga, y luego dijo: no sé, quizás, pero el dinero no lo es todo, ¿verdad? La segunda persona, llamémosla Marco, cuando le hice la misma pregunta sobre ver a alguien rico, me dijo: pienso en qué hizo para llegar ahí. Pienso en qué puedo aprender de esa persona. Cuando le pregunté si creía que podría ser rico, sin dudarlo, me dijo: absolutamente. Es solo cuestión de tiempo y de aprender lo correcto. 5 años después, Carlos seguía en el mismo trabajo, con el mismo ingreso, con las mismas deudas. Marco había iniciado un negocio, lo había vendido y estaba viviendo de los intereses de sus inversiones. Mismos recursos iniciales, destinos completamente diferentes. La única variable significativa era lo que cada uno creía que era posible para él. Esto no es pensamiento mágico. No te estoy diciendo que si crees en algo con suficiente fuerza, va a materializarse en tu vida. Lo que te estoy diciendo es algo mucho más concreto y verificable. Tus creencias determinan tus acciones determinan tus resultados. Si crees que la riqueza es para otros, no tomarás las acciones necesarias para construirla. Si crees que el dinero es escaso y difícil de conseguir, inconscientemente sabotearás las oportunidades que aparezcan en tu camino. Si crees que no mereces abundancia, encontrarás maneras de deshacerte del dinero cada vez que lo tengas. He visto este patrón repetirse miles de veces. Personas que reciben una herencia inesperada y en 3 años han gastado hasta el último centavo. Personas que ganan la lotería y en 5 años están en peor situación económica que antes. Personas que consiguen un aumento significativo de sueldo y de alguna manera sus gastos aumentan exactamente en la misma proporción, dejándolas exactamente donde estaban. Los economistas llaman a esto la tendencia a mantener el nivel de vida. Pero yo lo llamo termostato financiero. Cada persona tiene una temperatura interna de riqueza, un nivel de prosperidad con el que se siente cómoda. Cuando su situación económica sube por encima de ese nivel, inconscientemente hace cosas para volver a la temperatura conocida. Y cuando baja por debajo, encuentra maneras de volver a subir. El problema es que para la mayoría de las personas, ese termostato está configurado demasiado bajo. ¿Y cómo se configura ese termostato? Se configura en la infancia. Se configura a través de lo que escuchaste sobre el dinero cuando eras pequeño, a través de las conversaciones que tus padres tenían o no tenían sobre finanzas, a través de las frases que quedaron grabadas en tu mente sin que te dieras cuenta.
El dinero no crece en los árboles, los ricos son codiciosos. Nosotros no somos de ese tipo de gente. El dinero corrompe, más vale pájaro en mano. Estas frases, aparentemente inocentes, son programas mentales que siguen corriendo en el fondo de tu mente décadas después de haberlas escuchado por primera vez. La buena noticia, verdaderamente liberadora, es que los programas pueden cambiarse. El termostato puede reconfigurarse. Pero para hacerlo, primero tienes que ser consciente de cuál es tu temperatura actual. Quiero que te hagas una pregunta honesta. No la respuesta que crees que deberías dar. La respuesta real, visceral, instintiva, cuando piensas en tener mucho dinero, en ser verdaderamente rico, ¿qué sientes? ¿Sientes entusiasmo y posibilidad? ¿O sientes algo más parecido a la incomodidad, al miedo, a la culpa? Porque si sientes lo segundo, eso es tu termostato hablando. Eso es el programa corriente. Hasta que no lo identifiques y lo reemplaces conscientemente, seguirá determinando tu destino financiero sin que te des cuenta. El proceso de reprogramar tu termostato financiero comienza con algo que parece demasiado simple para ser efectivo. Comienza con cambiar el lenguaje que usas cuando hablas de dinero. No contigo mismo en voz alta, sino en tu monólogo interno. Ese río constante de pensamientos que fluye en tu mente todo el día. Cuando dices, no puedo permitirme eso, tu cerebro deja de buscar soluciones. La pregunta se cierra. Pero cuando cambias esa frase a ¿cómo podría permitirme eso?, algo diferente ocurre en tu mente. El cerebro es un órgano que busca respuestas a las preguntas que le haces. Si le preguntas ¿por qué soy tan pobre?, te dará razones para ser pobre. Si le preguntas cómo puedo crear más valor y generar más ingresos, empezará a buscar respuestas a esa pregunta. Robert Kiyosaki lo expresa de una manera que me parece brillante. Dice que la diferencia entre los ricos y los pobres no es cuánto dinero tienen, sino las preguntas que se hacen. Los pobres dicen, no puedo. Los ricos preguntan, ¿cómo puedo? Ahora hablemos de algo que puede parecer contraintuitivo, pero que es absolutamente fundamental para construir riqueza. Y es la idea de que el dinero no es el objetivo. Sé que esto puede sonar extraño viniendo de alguien que ha dedicado su vida a enseñar sobre éxito financiero. Pero escúchame con atención. El dinero es un amplificador, amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres mezquino, el dinero te hace más mezquino. Si eres creativo, el dinero expande tu creatividad. Si eres ansioso, el dinero amplifica tu ansiedad. El dinero en sí mismo no tiene ningún valor moral. Es una herramienta y como toda herramienta, su valor depende completamente de quién la usa y para qué. Cuando las personas persiguen el dinero como si fuera el objetivo final, invariablemente se sienten vacías cuando lo consiguen. Porque el dinero por sí solo no puede llenar el vacío que deja la falta de propósito. Lo que sí puede hacer el dinero cuando se persigue por las razones correctas es darte libertad. Libertad de tiempo, libertad de elección, libertad de contribuir a algo más grande que tú mismo. Cuando defines tu relación con el dinero en esos términos, cuando lo ves como un vehículo hacia la libertad y la contribución, en lugar de como un fin en sí mismo, algo cambia en tu manera de relacionarte con él. Dejas de aferrarte a él con miedo, dejas de gastarlo impulsivamente para llenar vacíos emocionales, empiezas a usarlo con intención, con estrategia, con claridad. Uno de los principios más poderosos que he enseñado durante décadas es lo que yo llamo la ley del ingreso. Y es esta: serás pagado en proporción directa al valor que creas para otros. No en proporción a cuántas horas trabajas, no en proporción a cuánto esfuerzo físico pones, sino en proporción al valor que creas. Un médico especialista gana más que un médico general, no porque trabaje más horas, sino porque el valor de su conocimiento específico es mayor. Un abogado corporativo gana más que un abogado de familia, no porque sea más inteligente, sino porque el mercado valora más el tipo de problemas que resuelve. Esto tiene una implicación extraordinariamente importante para tu vida financiera. Si quieres ganar más dinero, la pregunta no es cómo trabajo más horas. La pregunta es cómo creo más valor. ¿Qué habilidades puedo desarrollar que el mercado valore más? ¿Qué problemas puedo aprender a resolver que otros no puedan? ¿Cómo puedo hacer que lo que ofrezco sea tan valioso que las personas compitan por tenerlo? Esta es la razón por la que la inversión más importante que puedes hacer nunca es la inversión en ti mismo. No en acciones, no en bienes raíces, no en criptomonedas. En ti mismo.
en tu conocimiento, en tus habilidades, en tu capacidad de crear valor para otros. Warren Buffett, que es probablemente el inversor más exitoso de la historia, dice que la mejor inversión que ha hecho en su vida fue tomar un curso de oratoria de Dale Carnegie cuando era joven. No porque el curso en sí valiera una fortuna, sino porque la habilidad que desarrolló, la capacidad de comunicar sus ideas con claridad y persuasión, multiplicó el valor de todo lo demás que sabía. Piensa en esto. Si tienes conocimiento, pero no puedes comunicarlo, ese conocimiento tiene un valor limitado. Si tienes ideas brillantes, pero no puedes convencer a otros de su valor, esas ideas se quedarán en tu cabeza. La capacidad de articular valor de manera que otros puedan entenderlo y apreciarlo es una de las habilidades más rentables que existen. Sin embargo, muy pocas personas invierten conscientemente en desarrollarla. Hablemos ahora de uno de los conceptos más malentendidos en el mundo de las finanzas personales, el concepto de ahorro. Cuando la mayoría de las personas piensa en ahorrar, piensa en privarse de cosas, en no salir a cenar, en no comprarse ropa nueva, en vivir de manera austera y joyles, acumulando dinero en una cuenta que apenas genera interés. Y eso hace que el ahorro se sienta como un castigo, como algo que se hace a regañadientes y que se abandona en cuanto aparece cualquier tentación suficientemente grande, pero los grandes constructores de riqueza tienen una relación completamente diferente con el ahorro. Para ellos, el ahorro no es privación, el ahorro es poder, el ahorro es libertad. El ahorro es opciones. Cada dólar que ahorras es un soldado que trabajará para ti mientras duermes. Es una unidad de libertad futura. Es un voto por la versión de ti mismo que quieres ser. George Clason escribió un libro hace casi 100 años llamado El hombre más rico de Babilonia. En ese libro, a través de parábolas ambientadas en la antigua Babilonia, articuló principios financieros que siguen siendo absolutamente válidos hoy. El principio central es este: paga primero a ti mismo antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de gastar en comida o entretenimiento. Separa al menos el 10% de todo lo que ganas y guárdalo, inviolablemente, sin excepciones. ¿Cuándo la mayoría de las personas escucha esto? La respuesta inmediata es: pero es que no me sobra nada al final del mes. Y eso es exactamente el problema. Están esperando que sobre algo, pero nunca sobra nada porque el gasto siempre expande para llenar el ingreso disponible. La solución no es gastar menos y ahorrar lo que es sobre. La solución es ahorrar primero y vivir con lo que queda. Aquí está la magia de este principio. Cuando empiezas a hacerlo, algo sorprendente ocurre. Descubres que puedes vivir con el 90% de lo que ganas, que el 10% que apartaste no lo echas de menos tanto como creías. Porque tu mente, que es extraordinariamente adaptable, encuentra la manera de ajustarse a la nueva realidad. Mientras tanto, ese 10% empieza a acumularse, empieza a crecer, empieza a generar sus propios rendimientos. Y esos rendimientos generan sus propios rendimientos. Así comienza el proceso que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. Voy a darte un número que quiero que te quede grabado en la mente. Si empiezas a ahorrar e invertir $200 al mes a los 25 años y obtienes un rendimiento promedio del 8% anual, que es aproximadamente el rendimiento histórico promedio del mercado de valores, a los 65 años tendrás aproximadamente $700,000, $200 al mes. El precio de 2 o 3 salidas a cenar. Eso es el poder del tiempo y el interés compuesto trabajando juntos. Pero si esperas hasta los 35 para empezar, ese mismo esfuerzo, $200 al mes al 8%, te deja con aproximadamente $300,000 a los 65. La diferencia es enorme. Todo lo que cambió fue el momento en que empezaste. Cada año que esperas tiene un costo que no se ve en el presente, pero que se siente brutalmente en el futuro. Tu yo de 65 años te mirará y te preguntará: ¿por qué esperaste? Que era tan urgente que no podías apartar $200 al mes. ¿Qué compra? ¿Qué experiencia? ¿Qué capricho valía $400,000 de diferencia en tu jubilación? Ahora bien, quiero hablar de algo que muy pocos expertos financieros mencionan abiertamente. Es el papel que juegan las emociones en las decisiones de inversión. Porque podemos hablar de matemáticas y de interés compuesto y de tasas de rendimiento todo el día. Pero si no entendemos cómo funcionan nuestras emociones en el contexto del dinero, toda esa información se vuelve inútil. Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, demostró algo extraordinario. Demostró que el dolor de perder dinero es aproximadamente 2 veces más intenso que el placer de ganar la misma cantidad.
En otras palabras, perder $100 duele el doble que lo que alegra ganar $100. Esta asimetría emocional tiene consecuencias devastadoras para los inversores. Cuando el mercado cae, el dolor emocional es tan intenso que las personas venden sus inversiones en el peor momento posible, exactamente cuando deberían estar comprando más. Y cuando el mercado sube, la euforia hace que compren exactamente cuando los precios están más altos. El resultado neto es que el inversor promedio compra caro y vende barato. Exactamente lo contrario de lo que debería hacer, y esto no ocurre porque las personas sean estúpidas. Ocurre porque están siguiendo sus emociones, porque están dejando que el cerebro primitivo, el que está diseñado para responder a amenazas inmediatas, tome decisiones en un contexto que requiere pensamiento a largo plazo. La solución que los grandes inversores han encontrado para este problema es elegantemente simple. Automatizan sus inversiones, crean sistemas que invierten automáticamente una cantidad fija cada mes, independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Esto se llama promediación del costo en dólares o dollar cost averaging en inglés. Funciona de manera brillante porque elimina la emoción de la ecuación. Cuando el mercado baja, tus inversiones automáticas compran más acciones con el mismo dinero. Cuando el mercado sube, compran menos. El resultado es que a lo largo del tiempo, tu costo promedio por acción tiende a ser más bajo que si intentaras cronometrar el mercado, y lo mejor de todo es que no tienes que hacer nada. El sistema trabaja mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras vives tu vida. Warren Buffett ha dicho repetidamente que para el inversor promedio, la mejor estrategia es comprar un fondo indexado de bajo costo que replique el mercado amplio y no tocarlo durante décadas. No intentar elegir acciones individuales. No intentar adivinar cuándo subir o bajar. Simplemente comprar el mercado completo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Esta estrategia, tan simple que parece demasiado buena para ser verdad, supera a la gran mayoría de los gestores de fondos profesionales a largo plazo. Pero ahora quiero hablar de algo que va más allá de las estrategias de inversión. Quiero hablar del hábito más importante que puedes desarrollar para tu bienestar financiero a largo plazo. Es el hábito de vivir por debajo de tus posibilidades. Esto suena simple, casi trivialmente simple. Pero en una cultura que bombardea constantemente con mensajes de que mereces lo mejor, ahora que el crédito está disponible para que tengas lo que quieras hoy, que el éxito se mide por lo que muestras hacia afuera, vivir por debajo de tus posibilidades es un acto radical. Es una declaración de independencia respecto a la presión social que empuja a todos hacia el consumo constante. Thomas Stanley y William Danko pasaron años estudiando a los millonarios en Estados Unidos. Lo que encontraron contradijo casi todos los estereotipos populares sobre la riqueza. La mayoría de los millonarios no viven en mansiones, no conducen coches de lujo, no usan ropa de diseñador. De hecho, la mayoría de los millonarios son personas que viven en casas modestas en barrios ordinarios, conducen coches usados de marcas fiables, compran ropa en tiendas normales y que nadie mirándolos en la calle identificaría como rico. ¿Por qué? Porque construyeron su riqueza precisamente siendo disciplinados con sus gastos, porque entendieron desde temprano que la riqueza no es lo que gastas, es lo que conservas y haces crecer, que cada dólar que gastas en apariencias es un dólar que no está trabajando para ti. Stanley y Danko llamaron a esto la diferencia entre los que parecen ricos y los que son ricos. Los que parecen ricos gastan su dinero en cosas visibles, coches, ropa, relojes, vacaciones de lujo. Los que son ricos invierten su dinero en activos que generan más dinero. Mientras los primeros trabajan para mantener su estilo de vida, los segundos construyen un sistema que eventualmente trabaja para ellos. Robert Kiyosaki lo expresa de manera diferente, pero igualmente poderosa. Dice que la diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos compran activos, y los pobres y la clase media compran pasivos que creen que son activos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Tu casa, si no la alquilas y solo pagas hipoteca, impuestos y mantenimiento, es un pasivo. Tu coche es un pasivo. Tu barco, si tienes uno, definitivamente es un pasivo. Los ricos construyen columnas de activos, acciones que pagan dividendos, propiedades que generan alquiler, negocios que generan ingresos sin requerir su presencia constante, derechos de autor o royalties. Esos activos generan ingresos que pueden usarse para adquirir más activos, creando un ciclo virtuoso que se autoalimenta. Mientras tanto, la persona promedio construye columnas de pasivos, hipotecas, préstamos de coche,
deudas, de tarjeta, de crédito, y esos pasivos drenan constantemente su ingreso dejando poco o nada para invertir en activos reales. El resultado es que trabajan décadas y llegan a la jubilación con poco o nada que mostrar por todo ese esfuerzo. Ahora bien, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. Construir riqueza es simple, pero no es fácil. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Los principios son simples: gastar menos de lo que ganas. Invertir la diferencia sistemáticamente. Desarrollar habilidades que el mercado valore, crear activos en lugar de pasivos. Pensar a largo plazo. Estos principios son simples. Cualquier persona con un nivel básico de educación puede entenderlos, pero aplicarlos consistentemente durante años y décadas en medio de las presiones de la vida cotidiana, de las emergencias inesperadas, de la presión social, de los momentos de desánimo y duda, eso es lo que difícil. Esa es la razón por la que la mayoría de las personas no lo hace. No porque no sepan qué hacer, sino porque hacerlo requiere un nivel de disciplina y consistencia que va contra muchos de nuestros instintos más básicos. Aquí es donde quiero hablar de algo que creo que es absolutamente fundamental y que raramente se menciona en los libros de finanzas personales. Quiero hablar del papel de la identidad en el comportamiento financiero. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, hace una observación brillante. Dice que el cambio de comportamiento más duradero no ocurre cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias quién crees que eres. Si intentas ahorrar dinero porque sabes que deberías, ese comportamiento es frágil. Depende de la fuerza de voluntad, que es un recurso limitado que se agota. Pero si te identificas como alguien que es financieramente responsable, que es un inversor, que construye riqueza sistemáticamente, entonces los comportamientos que son consistentes con esa identidad se vuelven automáticos cuando alguien te ofrece un gasto impulsivo. No tienes que luchar contra la tentación usando fuerza de voluntad. Simplemente te dices: eso no es lo que yo hago porque yo soy alguien que construye riqueza. Ese pequeño cambio en la narrativa interna tiene un impacto enorme en el comportamiento a largo plazo. Entonces, parte del trabajo que tienes que hacer no es solo cambiar tus acciones, es cambiar tu historia. La historia que te cuenta sobre quién eres y qué es posible para ti. Y esa historia se cambia con evidencia, con pequeñas victorias acumuladas, con cada vez que abres tu aplicación de inversión y ves que has contribuido automáticamente, con cada mes que terminas habiendo gastado menos de lo que ganaste, con cada libro sobre finanzas que terminas de leer. Cada una de esas acciones es un voto por la identidad que estás construyendo. Quiero contarte sobre un principio que descubrí hace muchos años y que ha tenido un impacto enorme en mi propia vida y en la vida de miles de mis estudiantes. Lo llamo el principio de la acción futura. Y funciona así. Cuando tienes que tomar una decisión importante, especialmente una decisión financiera, hazte esta pregunta: ¿qué diría mi yo de dentro de 10 años sobre esta decisión? ¿Te agradecería haberla tomado o te reprocharía haberla evitado? Esta simple pregunta tiene el poder de cambiar completamente la perspectiva, porque cuando te proyectas hacia el futuro y miras hacia atrás, muchas de las cosas que parecen urgentes en el presente se revelan como completamente irrelevantes. Muchas de las cosas que parecen difíciles o incómodas en el presente se revelan como absolutamente necesarias. Recuerdo haber trabajado con un hombre, llamémoslo David, que tenía 40 años y no había ahorrado prácticamente nada. Tenía un buen trabajo, ganaba un salario decente, pero su dinero desaparecía cada mes en gastos que en el momento parecían justificados: una cena aquí, un gadget nuevo allá, vacaciones que se pagaban con tarjeta de crédito, ropa que no necesitaba pero que estaba en oferta. Cuando le hice la pregunta del yo futuro, algo cambió en su cara. Le pedí que cerrara los ojos y se imaginara a sí mismo a los 65 años mirando atrás a este momento. Le pregunté qué le diría ese hombre al David de 40 años. Después de un largo silencio, abrió los ojos y me dijo: me diría que parara, que dejara de vivir como si el futuro no existiera, que empezara ahora mismo, aunque fuera tarde, porque mañana sería todavía más tarde. David empezó a invertir ese mismo mes, no una cantidad enorme, empezó con lo que podía. Pero empezó y cada mes aumentó un poco más. 5 años después me escribió para decirme que había acumulado más en esos 5 años que en los 20 anteriores juntos, no porque de repente ganara más dinero, sino porque había cambiado su perspectiva temporal. Había empezado a tomar decisiones pensando en su yo futuro en lugar de en su yo presente. Esto me lleva a hablar de uno de los conceptos más poderosos en el mundo de la productividad y la mentalidad de éxito: el concepto de pensar desde el final. Stephen Covey lo llamó comenzar con el fin en mente.
y es exactamente lo que suena. Antes de tomar cualquier decisión importante, visualiza claramente el resultado que quieres lograr. Luego, trabaja hacia atrás desde ese resultado para identificar los pasos que necesitas dar hoy. ¿Cuál es tu número? No me refiero a cuánto quieres ganar, me refiero a cuánto necesitas acumular para ser financieramente libre, para que los rendimientos de tus inversiones cubran todos tus gastos sin necesidad de trabajar. Para muchas personas, ese número es más pequeño de lo que creen. Si tus gastos mensuales son $2,000, necesitas aproximadamente $600,000 invertidos al 8% para cubrir esos gastos con los rendimientos. Si tus gastos son $4,000, necesitas aproximadamente $1,200,000. ¿Cuánto tiempo te tomaría llegar a ese número si empezaras hoy? Con las calculadoras de interés compuesto disponibles gratuitamente en Internet, puedes calcularlo en minutos. Lo que descubrirás para muchas personas es que la independencia financiera no es un sueño lejano e inalcanzable. Es un destino matemáticamente calculable al que puedes llegar con disciplina y tiempo. Pero tienes que empezar. Y tienes que empezar hoy. No el lunes, no el 1 de mes, no el año nuevo. Hoy, porque cada día que pasa es un día de interés compuesto que pierdes para siempre. Ahora quiero hablar de algo que me parece uno de los temas más importantes y menos discutidos en el contexto de la construcción de riqueza. Quiero hablar de la deuda, no de toda la deuda, porque no toda la deuda es igual, sino de la deuda de consumo, la deuda de tarjetas de crédito, los préstamos personales para financiar gastos que se deprecian inmediatamente, las compras a plazos de cosas que no necesita. La deuda de consumo es, en mi opinión, la trampa más devastadora que existe en la economía moderna, y es devastadora precisamente porque está diseñada para sentirse bien en el corto plazo. Te permite tener ahora lo que no puedes pagar. Te da la ilusión de prosperidad mientras silenciosamente destruye tu futuro financiero. Cuando pagas el interés mínimo en una tarjeta de crédito, estás pagando tasas de interés que pueden llegar al 20, 25 o 30% anual. Piensa en eso. Mientras que el mercado de valores históricamente rinde alrededor del 8% anual, estás pagando 30% por el privilegio de tener algo ahora en lugar de después. Es matemáticamente imposible construir riqueza mientras pagas esas tasas de interés. Recuerdo haber hablado con una joven en uno de mis seminarios que tenía $15,000 de deuda en tarjetas de crédito. Pagaba el mínimo cada mes, que era de aproximadamente $200. Le mostré los números. A ese ritmo tardaría más de 20 años en pagar esa deuda y pagaría más de $30,000 en intereses por $15,000 de cosas que ya ni siquiera recordaba haber comprado. La cara que puso cuando vio esos números fue una mezcla de horror y claridad, horror ante la magnitud del problema. Claridad porque por primera vez entendía exactamente qué estaba pasando. Y esa claridad fue el punto de inflexión. 2 años después había pagado toda la deuda. Había sacrificado comodidades temporales, había trabajado horas extra, había vendido cosas que no necesitaba, pero lo había logrado. El alivio que describió cuando hizo el último pago fue, según sus palabras, como quitarse un peso que ni siquiera sabía que llevaba. La deuda es exactamente eso. Un peso invisible que lleva en el futuro el costo de los placeres del presente. Y mientras más tiempo lo llevas, más pesado se vuelve. Existe una estrategia para pagar deudas que ha funcionado para millones de personas y que es extraordinariamente simple. Se llama la bola de nieve de deudas, popularizada por Dave Ramsey. Funciona así. Haces una lista de todas tus deudas de menor a mayor. Pagas el mínimo en todas excepto en la más pequeña. En la más pequeña pones todo el dinero extra que puedas. Cuando la pagas, tomas todo lo que pagabas en esa deuda y lo aplicas a la siguiente. Y así sucesivamente, creando una bola de nieve que se hace cada vez más grande y elimina las deudas cada vez más rápido. La razón por la que esta estrategia funciona no es puramente matemática. Matemáticamente sería más eficiente pagar primero la deuda con mayor tasa de interés, pero psicológicamente la bola de nieve funciona mejor porque crea victorias rápidas. Cada deuda que eliminas es una victoria que te da energía y motivación para continuar. En el juego de las finanzas personales, la motivación es tan importante como la matemática. Hablemos ahora de algo que considero absolutamente esencial y que va más allá de las finanzas. Hablemos de la disciplina como hábito fundamental. No la disciplina como restricción, no la disciplina como privación, sino la disciplina como la práctica de hacer lo que dijiste que harías. Cuando dijiste que lo harías, aunque no tengas ganas, he observado a miles de personas exitosas a lo largo de mi carrera.
Una característica que comparten casi universalmente es que no esperan estar motivados para actuar. Actúan primero y la motivación viene después. Es exactamente lo contrario de lo que la mayoría de las personas cree. La mayoría cree que primero hay que sentir motivación para poder actuar. Pero los grandes realizadores saben que la acción precede a la motivación, no al revés. Aristóteles tenía razón cuando dijo que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Y los hábitos se forman a través de la repetición, no a través de la inspiración. Cada vez que haces algo que es difícil pero necesario, aunque no tengas ganas, estás fortaleciendo el músculo de la disciplina. Y ese músculo, como cualquier músculo, se vuelve más fuerte con el ejercicio. Jim Rohn, que fue uno de mis mentores más importantes, solía decir que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Sin disciplina, las metas son solo sueños. Con disciplina se convierten en realidades. La disciplina no es algo con lo que naces o no naces. Es algo que desarrollas conscientemente a través de la práctica repetida. Una de las maneras más efectivas de desarrollar disciplina es a través de lo que yo llamo el principio de la promesa pequeña. En lugar de comprometerte con grandes cambios radicales que requieren enormes cantidades de fuerza de voluntad, haz promesas pequeñas y cúmplelas. Comprométete a ahorrar $5 al día, a leer 10 páginas sobre finanzas cada noche, a caminar 20 minutos cada mañana, a escribir en tu diario cada noche. Estas promesas pequeñas, cumplidas consistentemente, tienen dos efectos poderosos. Primero, crean el hábito de la confiabilidad contigo mismo. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste, tu autoconfianza aumenta, tu sentido de integridad personal se fortalece. Esa integridad personal es la base sobre la que se construye todo lo demás. Segundo, estas pequeñas acciones se acumulan con el tiempo de maneras que son difíciles de predecir, pero que son consistentemente sorprendentes. $5 al día son $150 al mes. Son $1,800 al año. Son invertidos al 8% durante 30 años, más de $200,000. Una pequeña promesa cumplida cada día durante 30 años. Quiero hablar ahora de algo que he observado consistentemente en las personas más exitosas que he conocido. Y es su relación con el fracaso, porque en nuestra cultura el fracaso se ve como algo que hay que evitar a toda costa, como una señal de que no eres suficientemente bueno, suficientemente inteligente, suficientemente capaz. Ese miedo al fracaso paraliza a millones de personas, manteniéndolas en la seguridad de lo conocido, nunca arriesgando, nunca intentando, nunca creciendo. Pero las personas que construyen riqueza extraordinaria tienen una relación completamente diferente con el fracaso. Lo ven como información, como retroalimentación, como el precio de admisión al juego del crecimiento. Thomas Edison, cuando le preguntaron sobre los miles de intentos fallidos que tuvo antes de inventar la bombilla, respondió que no había fracasado, que había encontrado 10,000 maneras que no funcionaban. Esa perspectiva, esa capacidad de ver el fracaso como aprendizaje en lugar de como derrota, es una de las características más consistentes de las personas más exitosas. Richard Branson ha fracasado en docenas de negocios. Elon Musk casi pierde todo con SpaceX y Tesla simultáneamente en 2008. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. La diferencia entre estas personas y las que se rinden después del primer fracaso no es la ausencia de fracasos, es la capacidad de seguir después de ellos, y esto tiene una implicación directa para tu vida financiera. Si nunca inviertes porque tienes miedo de perder dinero, nunca construirás riqueza. Si nunca inicias un negocio porque tienes miedo de que fracase, nunca descubrirás tu potencial emprendedor. Si nunca pides un aumento porque tienes miedo de que te digan que no, nunca sabrás lo que podrías haber ganado. El riesgo calculado, tomado con información y estrategia, es absolutamente esencial para el crecimiento financiero. La clave es que sea calculado. Que no pongas en riesgo lo que no puedes permitirte perder. Que diversifiques, que aprendas antes de invertir, pero que actúes. Que no te quedes paralizado por el miedo a un fracaso que quizás nunca llegue, o que si llega, te enseñará algo invaluable. Hay un concepto que me parece extraordinariamente poderoso y que quiero compartir contigo. Es el concepto de costo de oportunidad. Cada decisión que tomas no solo tiene un costo directo, tiene un costo de oportunidad, que es el valor de la mejor alternativa que no elegiste.
Cuando decides gastar $100 en una cena de lujo, el costo no es solo $100. El costo es también lo que esos $100 habrían generado si los hubieras invertido en 20 años a 8%. Esos $100 se habrían convertido en aproximadamente $466. Eso es el costo de oportunidad real de esa cena. No te estoy diciendo que nunca salgas a cenar. No te estoy diciendo que vivas como una seta, te estoy diciendo que seas consciente del verdadero costo de tus decisiones, que cuando gastes lo hagas conscientemente, sabiendo exactamente lo que estás eligiendo y lo que estás dejando de elegir. Porque la conciencia es el primer paso hacia la libertad financiera. Morgan Housel, en su extraordinario libro La psicología del dinero, hace una observación que me parece profundamente cierta. Dice que la riqueza es lo que no ves, es el coche que no compraste. Es el reloj que no usas, es la ropa de diseñador que no tienes. La riqueza es activos financieros que todavía no se han convertido en cosas. Y el problema es que tendemos a admirar y a imitar lo que sí vemos. Los coches caros, las casas grandes, los viajes de lujo, sin darnos cuenta de que lo que vemos es el gasto, no la riqueza. Quiero ahora hablar de algo que considero uno de los factores más subestimados en la construcción de riqueza, y es el entorno social, las personas con las que pasas tu tiempo. Jim Rohn, de nuevo, tenía una frase que se ha convertido en un cliché precisamente porque es tan verdadera. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. En términos financieros, esto es literalmente verdad. Tus hábitos de gasto, tus actitudes hacia el ahorro y la inversión, tu sentido de lo que es normal o posible en términos financieros, todo eso está profundamente influenciado por las personas que te rodean. Si todas las personas en tu círculo cercano gastan todo lo que ganan, si ninguna de ellas habla de inversión o de independencia financiera, si el patrón normal a tu alrededor es vivir de cheque en cheque, ese será el estándar contra el que midas tu propio comportamiento. Sin darte cuenta, te ajustarás a ese estándar. Por el contrario, si te rodeas de personas que son financieramente disciplinadas, que hablan de inversión y de construcción de riqueza, que leen sobre finanzas y comparten lo que aprenden, ese nuevo entorno elevará tus estándares. No porque nadie te diga qué hacer, sino porque la osmosis social funciona en ambas direcciones. Esto no significa que tengas que abandonar a tus amigos actuales. Significa que debes ser consciente de las influencias que permites en tu vida. Que busques activamente mentores, comunidades y relaciones que eleven tu nivel. Que leas libros escritos por personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Que escuches podcasts, asistas a seminarios, participes en grupos de personas que comparten tus aspiraciones financieras. El acceso a mentores y modelos ya no requiere conocer personalmente a esas personas. Cada libro que lees de alguien que ha construido riqueza extraordinaria es una conversación con ese mentor. Cada seminario, cada curso, cada podcast es una oportunidad de absorber la mentalidad y los hábitos de personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Hablando de mentalidad, quiero abordar algo que creo que es fundamental y que pocas personas están dispuestas a decir abiertamente. El crecimiento financiero requiere crecimiento personal. No puedes construir una vida financieramente extraordinaria siendo la misma persona que eres hoy. Porque si la persona que eres hoy fuera capaz de construir esa vida, ya lo habría hecho. Para llegar a donde quieres llegar, tendrás que convertirte en alguien diferente, alguien más disciplinado, más paciente, más capaz de pensar a largo plazo, más hábil en la creación de valor, más inteligente emocionalmente cuando se trata de decisiones financieras. Y ese proceso de convertirte en esa persona es en muchos sentidos más importante que cualquier estrategia financiera específica, porque las estrategias cambian, los mercados cambian, las oportunidades cambian, pero la persona que has desarrollado con sus habilidades, su mentalidad y sus hábitos puede adaptarse a cualquier entorno y encontrar el camino hacia el éxito independientemente de las circunstancias externas. He conocido a personas que perdieron todo en una crisis financiera y reconstruyeron su fortuna en pocos años, no porque tuvieran suerte, sino porque habían desarrollado los hábitos mentales y las habilidades que les permitieron ver oportunidades donde otros veían solo pérdidas. He conocido a personas que recibieron fortunas heredadas y las perdieron completamente en pocos años. No porque fueran malas personas, sino porque no habían desarrollado la mentalidad necesaria para gestionar esa riqueza. El dinero fluye hacia las mentes preparadas para recibirlo y gestionarlo. Y fluye lejos de las mentes que no están preparadas. Por eso el crecimiento personal no es un lujo, es una necesidad absoluta para cualquiera que quiera construir y mantener riqueza. Ahora quiero hablar de algo que me parece especialmente relevante en el mundo actual. Quiero
hablar de las múltiples fuentes de ingreso, porque uno de los principios más consistentes que he observado en las personas financieramente exitosas es que raramente dependen de una sola fuente de ingreso. La mayoría de las personas tiene una sola fuente de ingreso, su trabajo, y eso las hace extraordinariamente vulnerables. Si pierden ese trabajo, si la empresa cierra, si su industria se automatiza, si su salud les impide trabajar, su ingreso desaparece completamente. En ese momento, cualquier riqueza que hayan acumulado empieza a erosionarse rápidamente. Los millonarios en promedio tienen 7 fuentes de ingreso. Eso no significa que todos tengan 7 negocios o 7 trabajos. Significa que han construido múltiples flujos de ingreso a lo largo del tiempo. Algunos activos que generan dividendos, propiedades que generan alquiler, un negocio secundario, derechos de autor o royalties, ingresos de consultoría o asesoría, y así sucesivamente. La clave es empezar. No intentar construir 7 fuentes de ingresos simultáneamente, lo cual sería abrumador e ineficiente, sino construirlas secuencialmente. Primero consolida tu fuente principal, luego usa parte de ese ingreso para construir la segunda. Cuando la segunda esté estabilizada, usa parte de esos ingresos combinados para construir la tercera. Y así sucesivamente. ¿Cuál podría ser tu segunda fuente de ingreso? Eso depende completamente de tus habilidades, intereses y circunstancias. Para algunas personas es invertir en el mercado de valores y recibir dividendos. Para otras es comprar una propiedad pequeña y alquilarla. Para otras es convertir una habilidad o conocimiento en un curso online o en servicios de consultoría. Para otras es iniciar un pequeño negocio en sus horas libres. No existe una respuesta única correcta, lo que sí es universal es el principio. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus fuentes de ingreso de la misma manera que diversificas tus inversiones. Porque la diversificación no es solo una estrategia financiera, es una estrategia de vida. Quiero hablar ahora de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre dinero y éxito, pero que creo que es absolutamente fundamental. Quiero hablar de la gratitud y de la abundancia como estados mentales. Existe una paradoja interesante en la psicología de la riqueza. Las personas que están constantemente enfocadas en lo que les falta, en lo que no tienen, en lo que quieren, pero no pueden alcanzar, raramente construyen riqueza duradera. No porque la gratitud sea mágica, sino porque el enfoque en la escasez crea un estado mental de ansiedad y urgencia que lleva a malas decisiones financieras. Por el contrario, las personas que operan desde un estado de abundancia, que reconocen lo que ya tienen, que se sienten genuinamente agradecidas por su situación actual, aunque no sea perfecta, toman decisiones desde un lugar de claridad y calma. Esas decisiones tienden a ser mejores a largo plazo. La gratitud también tiene un efecto sorprendente en la motivación. Cuando estás constantemente enfocado en lo que te falta, el progreso nunca parece suficiente. Cada meta alcanzada se reemplaza inmediatamente por la siguiente insatisfacción. Pero cuando practicas la gratitud, puedes celebrar el progreso mientras sigues avanzando. Puedes sentirte bien en el camino, no solo en el destino. Y esto importa porque el camino hacia la independencia financiera es largo. Puede tomar décadas. Si solo puedes sentirte bien cuando llegas al destino, ese viaje será una experiencia de privación y sacrificio que la mayoría de las personas no puede sostener. Pero si puedes encontrar satisfacción y gratitud en el proceso, en cada pequeña victoria, en cada hábito construido, en cada dólar ahorrado, entonces el viaje en sí mismo se convierte en una fuente de bienestar. He llegado a un punto en esta conversación donde quiero hablar de algo que considero el núcleo de todo lo que hemos discutido, el concepto de responsabilidad personal. La idea de que eres completamente responsable de tu situación financiera actual y de tu situación financiera futura. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, especialmente si has enfrentado circunstancias difíciles. Si naciste en pobreza, si enfrentaste discriminación, si tuviste mala suerte en momentos críticos. No estoy ignorando esas realidades, existen y son injustas. Pero hay una diferencia entre reconocer las circunstancias y usarlas como excusa permanente. Viktor Frankl, que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió algo que cambió mi perspectiva para siempre. Dijo que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. En esa elección reside nuestro crecimiento y nuestra felicidad. No puedes controlar lo que te ha pasado, no puedes controlar el mercado, la economía, las decisiones de otros, pero puedes controlar tu respuesta, puedes controlar lo que aprendes, las decisiones que tomas, los hábitos que desarrollas, la mentalidad que cultivas.
Y esas cosas que puedes controlar son exactamente las que determinan tu destino financiero. Cuando adoptas la mentalidad de responsabilidad total, algo poderoso ocurre. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu vida. Dejas de esperar que las condiciones sean perfectas para actuar y empiezas a actuar en las condiciones que tienes. Dejas de culpar al gobierno, a la economía, a tu jefe, a tu familia y empiezas a preguntar qué puedes hacer tú con lo que tienes desde donde estás. Esta es la mentalidad que distingue a las personas que construyen riqueza de las que no. No la ausencia de obstáculos, sino la respuesta a esos obstáculos. Quiero compartir contigo algo que he observado en décadas de trabajo con personas de todos los niveles de ingreso y de todos los países del mundo. He observado que las personas que más rápidamente transforman su situación financiera son las que están dispuestas a hacer dos cosas que la mayoría evita. La primera es pedir ayuda, buscar mentores, hacer preguntas, admitir que no saben todo lo que necesitan saber. El orgullo es uno de los mayores enemigos del crecimiento financiero. Conozco hombres en particular que preferirían arruinarse antes que admitir que necesitan orientación. Y eso es una tragedia que no tiene que ocurrir. La segunda es actuar antes de sentirse listos, porque la preparación perfecta es una ilusión. Nunca sabrás todo lo que necesitas saber antes de empezar. Nunca tendrás todas las condiciones perfectas. Siempre habrá algo que no sabes, algún riesgo que no puedes eliminar, alguna incertidumbre que no puedes resolver. Y esperar a que todo sea perfecto es simplemente otra forma de no actuar. Los grandes realizadores actúan con información incompleta, ajustan en el camino, aprenden de la experiencia real, no solo de la teoría. Esa disposición a actuar imperfectamente, a comenzar antes de estar listos, es lo que los separa de las personas que siguen esperando el momento perfecto que nunca llega. Permíteme hablarte ahora de algo muy concreto que puedes hacer hoy mismo. No mañana, no el lunes. Hoy hay 4 acciones que si las tomas en las próximas 24 horas pondrán en movimiento un proceso que tu yo futuro te agradecerá profundamente. La primera es calcular tu patrimonio neto actual. Suma todos tus activos, dinero en cuentas, inversiones, valor de propiedades, todo lo que posees. Luego suma todas tus deudas, hipoteca, préstamos, tarjetas de crédito, todo lo que debes. Resta las deudas de los activos. El resultado es tu patrimonio neto actual. Es tu punto de partida y no importa si ese número es positivo o negativo, grande o pequeño. Lo que importa es que lo sabes, porque no puedes mejorar lo que no mides. La segunda acción es crear un presupuesto real, no un presupuesto que refleje exactamente en qué estás gastando tu dinero ahora mismo. Muchas personas tienen una idea vaga de sus gastos, pero cuando se sientan a analizar los extractos bancarios y de tarjetas de crédito de los últimos 3 meses, quedan sorprendidas. El café de cada mañana, las suscripciones que olvidaron cancelar, los gastos pequeños que se acumulan silenciosamente. La conciencia de a dónde va tu dinero es el primer paso para redirigirlo hacia donde quieres que vaya. La tercera acción es abrir una cuenta de inversión si no tienes una. Hoy, en la mayoría de los países, puedes abrir una cuenta de inversión online en menos de 20 minutos. No tienes que saber exactamente qué comprar todavía. Solo tienes que abrir la cuenta, dar ese primer paso físico. Porque el simple hecho de tener la cuenta abierta hace que la inversión sea más real, más accesible, más parte de tu identidad. La cuarta acción es comprometerte con una cantidad específica que invertirás automáticamente cada mes. No una cantidad aspiracional, una cantidad real que puedas sostener independientemente de lo que pase, aunque sea pequeña. Aunque parezca insignificante, configura la transferencia automática, haz que ocurra sin que tengas que pensarlo y luego olvídate de ella. Deja que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Estas 4 acciones no son glamorosas, no son secretos misteriosos que solo conocen los ricos, son pasos concretos, prácticos, al alcance de prácticamente cualquier persona. Pero la mayoría no porque no pueda, sino porque los pospone. Porque espera el momento correcto, porque cree que primero tiene que aprender más, ganar más, tener más claridad. Y mientras espera, el tiempo pasa. El interés compuesto que podría estar trabajando para ellos trabaja contra ellos en la forma de deudas que crecen y oportunidades de crecimiento que se pierden. Tu yo futuro está mirando hacia atrás en este momento. Está observando tomar la decisión de actuar o de posponer. Te está observando elegir el camino del crecimiento o el camino de la comodidad temporal. Lo que esa versión futura de ti mismo siente depende completamente de lo que hagas en las próximas horas.
quiero cerrar con algo que va más allá de las finanzas. Porque aunque hemos hablado mucho de dinero, de inversión, de hábitos financieros, la verdad más profunda que quiero que te lleves contigo es esta: la manera en que manejas tu dinero es un reflejo de la manera en que manejas tu vida. La disciplina que desarrollas para ahorrar es la misma disciplina que te ayudará a mantener relaciones sanas. La paciencia que cultivas para esperar los rendimientos de tus inversiones es la misma paciencia que te permitirá perseverar cuando los resultados tardan en llegar. La claridad de propósito que necesitas para tomar decisiones financieras alineadas con tus valores es la misma claridad que necesitas para vivir una vida con significado. El dinero no es el objetivo, la libertad es el objetivo. La capacidad de elegir cómo pasas tu tiempo, con quién lo pasas, en qué contribuyes al mundo. El dinero, gestionado con sabiduría y disciplina, es uno de los vehículos más poderosos hacia esa libertad. He pasado décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo. He leído miles de libros. He entrevistado a cientos de millonarios y multimillonarios. He trabajado con emprendedores en todos los continentes. La conclusión a la que he llegado, la conclusión que me parece más verdadera y más consistente, es esta: el éxito no es un accidente, el resultado predecible de ciertos hábitos, ciertas actitudes, ciertas decisiones tomadas consistentemente a lo largo del tiempo. No tienes que ser extraordinariamente inteligente, no tienes que nacer en la familia correcta, no tienes que tener acceso a oportunidades especiales. Lo que tienes que hacer es decidir conscientemente y con toda la seriedad que merece esa decisión, que vas a aprender lo que necesitas aprender, que vas a desarrollar los hábitos que necesitas desarrollar y que vas a actuar de manera consistente con los resultados que quieres lograr. Cuando lo hagas, cuando empieces ese proceso hoy, en este momento estarás dándole a tu yo futuro el regalo más valioso que puedes dar. El regalo de la libertad, el regalo de las opciones, el regalo de una vida construida con intención y disciplina en lugar de dejada al azar. Tu yo de dentro de 10 años te mirará. Si hoy tomas las decisiones correctas, si hoy comienzas, si hoy actúas, esa versión futura de ti mismo sentirá algo que va más allá de la gratitud. Sentirá orgullo. El orgullo de haber sido la persona que, cuando tuvo la oportunidad de elegir, eligió el camino difícil pero verdadero. El camino de la disciplina, del crecimiento, de la responsabilidad. Ese es el regalo más grande que puedes hacerte a ti mismo y puedes empezar a hacerlo ahora mismo. En este momento, con la decisión de no posponer más, de no esperar condiciones perfectas, de no esperar a sentirte listo, de simplemente empezar, porque el momento perfecto para empezar fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Sobre todo, gracias por la decisión que sé que vas a tomar. La decisión de actuar, la decisión de construir, la decisión de ser la persona que tu yo futuro necesita que seas hoy, esa decisión lo cambia todo. Empieza ahora.